Durante décadas, el nombre Xuxa Meneghel fue sinónimo de alegría, color, música y fantasía. En los años 80 y 90, su rostro iluminaba las mañanas de millones de niños latinoamericanos. Era la reina de los bajitos, la mujer rubia de sonrisa infinita que representaba todo lo que el público infantil podía soñar. Inocencia, energía, optimismo. Pero detrás del brillo de los reflectores y de los estudios de televisión, había una mujer compleja, vulnerable, que luchaba contra el peso de la fama y la soledad. Hoy, a los 62 años, Xuxa se mira en el espejo de su propia historia y confiesa, por fin, algo que había guardado durante años. Ha encontrado el nuevo amor de su vida. Para entender la magnitud de este renacimiento sentimental, es necesario volver atrás, al origen del mito. Xuxa no nació con una varita mágica ni con privilegios. Su infancia en Santa Rosa, una pequeña ciudad del estado de Río Grande do Sul, estuvo marcada por la modestia y por los sueños de una niña que quería volar más alto que las montañas que la rodeaban. Desde muy joven, supo que el encanto no bastaba. Debía aprender a sobrevivir en un mundo que exigía perfección y belleza, especialmente a las mujeres. A los 17 años, Xuxa se trasladó a Río de Janeiro para probar suerte como modelo. Su rostro angelical y su carisma natural llamaron la atención de fotógrafos y productores. En pocos años, su figura se convirtió en un fenómeno nacional. Pero lo que parecía un cuento de hadas, pronto se transformó en una maquinaria mediática gigantesca que la empujó a un ritmo vertiginoso. Los contratos publicitarios se multiplicaban, los programas de televisión la reclamaban, y su imagen era explotada hasta el límite. Xuxa se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo cultural de toda una generación. Sin embargo, la fama es un espejo que no siempre devuelve la verdad. En los pasillos de los estudios, donde los niños gritaban su nombre y los adultos la idealizaban como una especie de diosa del entretenimiento, Xuxa comenzó a sentir el peso de su propia máscara. Las sonrisas eran obligatorias, la perfección era impuesta y los errores no estaban permitidos. Nadie imaginaba que aquella mujer luminosa se iba apagando por dentro, atrapada en una vida donde la soledad se escondía detrás del maquillaje y las luces de neón. El tiempo pasó, y con él llegaron las transformaciones inevitables. Xuxa comprendió que no podía seguir siendo eternamente la reina de los bajitos. Quiso madurar, reinventarse y mostrar su lado más humano. Pero el público no siempre está dispuesto a aceptar los cambios de sus ídolos. Muchos preferían recordarla como la joven de sonrisa inmortal que bailaba Hilarie frente a millones de niños. Para ellos, el tiempo debía haberse detenido. Para Xuxa, en cambio, el tiempo era una oportunidad para reconstruirse. A los 40 años, la conductora empezó a sentir que su corazón, tantas veces herido, necesitaba reposo. Había amado, sí, pero también había sufrido. Las relaciones pasadas, con figuras legendarias como Pelé o Ayrton Senna, dejaron marcas profundas. Xuxa nunca fue una mujer que temiera al amor, pero sí aprendió que amar siendo una figura pública es como caminar sobre un campo minado. Cada paso puede explotar frente a las cámaras. La prensa, insaciable, convertía cada beso, cada lágrima, en un titular. Su vida íntima era propiedad del público, y eso la agotó. Fue entonces cuando, poco a poco, comenzó a alejarse del ruido. Decidió dedicar más tiempo a su hija, Sasha, a su familia y a sí misma. En ese retiro silencioso, Xuxa descubrió la dimensión del paso del tiempo. Cómo las arrugas no son imperfecciones, sino recuerdos. Cómo la madurez puede ser un territorio fértil para nuevos sueños. Empezó a hablar en sus entrevistas de temas más profundos: la espiritualidad, la protección animal, la ecología, los derechos de las mujeres. Y por primera vez, se permitió ser simplemente Xuxa, sin personajes ni máscaras. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, a los 62 años,
aquella mujer que parecía haber cerrado su corazón, volviera a enamorarse. Nunca creí que podría sentir algo tan fuerte de nuevo, diría más tarde en una entrevista televisiva. Sus palabras resonaron en toda Latinoamérica, no solo porque se trataba de Xuxa, sino porque en su confesión había algo universal: la esperanza de que el amor no tiene fecha de caducidad. Antes de esa confesión, los rumores habían circulado durante meses. Paparazzis la fotografiaron en eventos discretos, paseando tomada de la mano de un hombre desconocido. No pertenecía al mundo del espectáculo, ni a la industria del entretenimiento. Era alguien común, con una vida alejada de los focos. Y quizá fue eso lo que conquistó a Xuxa: la normalidad, el refugio que solo ofrece un amor sin cámaras ni micrófonos. En una época donde las redes sociales exigen constantemente la exposición de la intimidad, Xuxa eligió el silencio. No publicó fotos, no confirmó nombres. Solo sonreía con esa serenidad que tienen quienes ya no deben demostrar nada a nadie. Por primera vez me siento libre, declaró. Libre de los juicios, libre de las expectativas, libre de la necesidad de ser perfecta. Esa libertad, sin embargo, no fue fácil de conseguir. Detrás de ella hay años de lucha, de terapia, de introspección. La Xuxa de hoy no es la joven que corría por los estudios con botas altas y micrófonos de colores. Es una mujer que ha sobrevivido a la fama, que ha visto cómo sus contemporáneos caían en la trampa del olvido y que ha elegido envejecer con dignidad. En sus redes, sus seguidores la aplauden por mostrarse tal como es, sin filtros, sin retoques. En una sociedad obsesionada con la juventud, Xuxa se ha convertido en un símbolo de belleza real. El paso del tiempo, que en otro momento le infundía miedo, hoy se ha convertido en su mejor aliado. Envejecer es un privilegio, dijo en una conferencia reciente, y amar a esta edad es un milagro. Esa frase sencilla pero poderosa se volvió viral. Miles de mujeres mayores de 50 la compartieron en redes, reconociéndose en sus palabras. Xuxa, sin buscarlo, se transformó nuevamente en referente. Pero esta vez no de los niños, sino de los adultos que aprendieron a reconciliarse con el espejo. A través de los años, su figura ha trascendido la televisión. Se ha convertido en una voz que defiende causas, un ejemplo de resiliencia. Cuando habla del amor, no lo hace desde el romanticismo juvenil, sino desde la madurez que da haber amado y perdido. Uno no elige cuando llega el amor, dice, pero sí elige cómo recibirlo. Y esta vez, lo recibí sin miedo. Así, el primer de esta nueva etapa de su vida no empieza con un beso público ni con un anuncio de compromiso, sino con algo más profundo, una aceptación total de sí misma. Porque antes de amar a otro, Xuxa aprendió a amarse. Y ese fue, quizás, el paso más importante de todos. Hoy, mientras celebra su relación y disfruta de una calma que nunca conoció en su juventud, Xuxa demuestra que la felicidad no se mide en décadas ni en aplausos. Se mide en la capacidad de seguir sintiendo, de seguir creyendo, de seguir abriendo el corazón incluso cuando el mundo insiste en decir que ya es tarde. Para ella, el tiempo no ha sido un enemigo, sino un maestro. Y ese aprendizaje es lo que la ha llevado, finalmente, a descubrir que el amor verdadero, ese que no exige, que no hiere, que no juzga, puede aparecer incluso cuando ya no lo esperas. El silencio y las heridas del pasado. En la vida de toda figura pública hay que, aunque brillen bajo los focos, están escritos con tinta invisible. En el caso de Xuxa Meneghel, esa tinta lleva el nombre de amor, pérdida y silencio. Pocas celebridades en América Latina han tenido una vida sentimental tan observada, diseccionada y mitificada como la suya. Y sin embargo, detrás de cada titular, detrás de cada fotografía de portada, existía una mujer que sufría en silencio, aprendiendo a amar y a perdonar, incluso cuando el mundo entero opinaba sobre sus sentimientos. Los años 80 y 90 fueron la era dorada de Xuxa. Era el rostro más famoso de Brasil.
una superestrella continental, traducida, doblada y exportada a más de una docena de países. Su programa infantil llenaba estadios, sus discos se vendían por millones y su figura se había convertido en una especie de mito nacional. Pero la fama tiene un precio, y el de Xuxa fue la imposibilidad de vivir el amor en libertad. Pelé. El primer gran amor y la primera decepción. Cuando conoció a Pelé, Xuxa apenas tenía 17 años. Él, en cambio, era ya un ídolo mundial, una leyenda viva del fútbol brasileño. La diferencia de edad, casi 25 años, y de experiencia marcó profundamente la relación. Para una joven que recién daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, ser cortejada por el rey del fútbol parecía una fantasía. Pero con el tiempo, esa relación se convirtió en una lección amarga. Durante los años que compartieron, Xuxa descubrió que el amor idealizado puede transformarse en una jaula. Pelé era un hombre carismático, pero también posesivo, y las presiones mediáticas no ayudaron. Era difícil distinguir lo que era real de lo que era parte del show, confesaría años después. Los medios los llamaban la pareja perfecta de Brasil, pero en la intimidad, las cosas eran distintas. Pelé no dudaba en hablar públicamente de su relación, incluso de su vida privada, sin consultarla. Esa exposición forzada hirió a Xuxa profundamente. Cuando finalmente rompieron, lo hicieron entre rumores de infidelidades y tensiones irreparables. Xuxa se sintió utilizada, traicionada, y durante mucho tiempo evitó hablar de ese capítulo. Solo años más tarde, ya en plena madurez, se atrevió a decir: «Pelé me enseñó lo que no quiero en un amor». No había resentimiento en su tono, sino lucidez. Aquella adolescente que alguna vez creyó en los príncipes azules había comprendido que la fama puede distorsionar el amor hasta hacerlo irreconocible. Ayrton Senna. El amor imposible. Si la historia con Pelé la marcó por la desilusión, su relación con Ayrton Senna la marcó por la pérdida. Xuxa y Senna se conocieron en 1988, cuando ambos eran íconos en sus respectivos mundos. Ella, la reina de la televisión; él, el campeón que hacía ondear la bandera brasileña en los circuitos de Fórmula 1. Desde el primer encuentro hubo una conexión intensa, casi magnética, pero el destino no les dio tiempo suficiente. Senna, perfeccionista, disciplinado y reservado, era el contrapunto exacto de Xuxa, espontánea y luminosa. Se admiraban mutuamente, pero sus carreras los mantenían separados. Nos amábamos en silencio, en los espacios que la fama nos permitía, diría Xuxa en una entrevista con la voz quebrada. El piloto, siempre viajando, encontraba en ella una ternura que no hallaba en su entorno competitivo. Xuxa, por su parte, veía en Senna una serenidad que le faltaba en su vida mediática. Cuando Ayrton murió trágicamente en el accidente de Imola, en 1994, Xuxa sintió que una parte de su corazón se apagaba con él. No estuvieron juntos al final, pero el vínculo nunca se rompió. Nunca dejé de amarlo. Reconoció años después, con lágrimas en los ojos. Desde entonces, cada 1 de mayo, fecha de la tragedia, Xuxa lo recuerda con respeto y silencio. No hay palabras suficientes para describir lo que fue aquel amor suspendido, interrumpido por la fatalidad. El amor y la maternidad. El refugio en Sasha. Tras la muerte de Senna, Xuxa se sumergió en una etapa de introspección. Durante un tiempo, pareció que el amor romántico había desaparecido de su horizonte. Fue entonces cuando llegó la maternidad, el papel que más la transformaría como mujer. En 1998 nació Sasha Meneghel Safir, fruto de su relación con el actor y empresario Luciano Safir. Ser madre le dio a Xuxa una nueva razón para vivir, pero también le recordó lo difícil que era conciliar su papel público con su vida privada. Las cámaras la seguían a todas partes, y cada decisión, desde el nombre de su hija hasta sus primeras fotos, se convertía en noticia. Para proteger a Sasha, Xuxa impuso límites.
No quería que la historia se repitiera, no quería que su hija pagara el precio de la fama. Ese instinto maternal la hizo más fuerte, pero también más distante del mundo del espectáculo. Durante años, se concentró en criar a Sasha y en cuidar de sí misma. La maternidad no solo le dio sentido a su vida, sino que la ayudó a sanar heridas del pasado. Ser madre me enseñó a amar sin condiciones, diría en un documental. En esa frase se resumía toda su evolución emocional. Del amor idealizado y doloroso al amor maduro, consciente, incondicional. El retiro y la búsqueda interior. A medida que pasaban los años, Xucha comenzó a alejarse del frenesí televisivo. Cerró etapas, dejó programas que la habían consagrado y se permitió desaparecer de los titulares. Era un acto de rebeldía, pero también de necesidad. Yo no podía seguir sonriendo si no era feliz, confesó. En ese retiro silencioso, descubrió la meditación, la terapia y una conexión más profunda con la naturaleza. La fama había sido su escuela, pero el silencio fue su maestra. Sus declaraciones en esos años mostraban a una mujer que había aprendido a aceptar el dolor como parte de la vida. En entrevistas, hablaba sin rencor de sus relaciones pasadas. De Pelé, decía que le deseaba paz. De Senna, que lo seguía amando desde la distancia del tiempo. De Luciano, que le agradecía haberle dado el regalo más grande. Su hija. Ya no había cuentas pendientes, solo gratitud. Esa transformación no pasó desapercibida para el público. Los medios comenzaron a retratar a una nueva Xuxa, menos diva, más humana. Aparecía sin maquillaje, hablaba abiertamente de su edad, de su cuerpo, de sus miedos. En un país donde las mujeres mayores de 50 suelen ser invisibilizadas, Xuxa rompió el molde. No quiero ser eterna, dijo. Quiero ser real. Y esa frase se convirtió en su nuevo manifiesto. La cicatriz del amor público. Durante décadas, los brasileños habían visto a Xuxa amar, llorar y reír. Pero lo que pocos comprendían era el costo emocional de esa exposición. Cada relación suya era analizada, juzgada, discutida. Cada ruptura se convertía en un espectáculo nacional. La mujer detrás del personaje empezó a pagar un precio alto: la desconfianza. Durante años pensé que nadie me amaba por quien era, sino por lo que representaba, reveló en una entrevista íntima. Esa sensación de ser un producto y no una persona la llevó a cerrarse emocionalmente. Hubo intentos, romances fugaces, ilusiones pasajeras, pero ninguno logró romper la coraza. Xuxa se había convertido en su propia fortaleza, el amor. Ese fuego que alguna vez la impulsó a cantar, bailar y soñar, parecía haberse extinguido. Y sin embargo, en el fondo, seguía esperando. Esperando que, algún día, alguien la mirara sin ver a la reina de los bajitos, sino a la mujer real que había detrás. El valor del perdón. Con el paso de los años, Xuxa encontró en el perdón una forma de liberación. No solo perdonó a quienes la hirieron, sino también a sí misma por haber permitido ciertas cosas. Tuve que perdonarme por no saber decir que no, explicó en su libro autobiográfico. Esa introspección la llevó a reconciliarse con su pasado. Entendió que los errores no la definían, sino que la habían hecho más sabia. De esa etapa de silencio surgió también una nueva voz pública. Xuxa comenzó a involucrarse activamente en causas sociales: la protección animal, la educación, la lucha contra la violencia infantil. Su activismo no era una estrategia de imagen, sino una extensión natural de su evolución personal. Había pasado del entretenimiento a la empatía. Cada aparición suya era ahora más reflexiva. En lugar de chistes y bailes, ofrecía pensamientos. He vivido muchas vidas, decía. La de la estrella, la de la madre, la de la mujer rota, y ahora, la de la mujer en paz. Su público, que había crecido con ella, la acompañaba en ese viaje. Las niñas que la admiraban en los 90 eran ahora mujeres adultas, muchas de ellas enfrentando las mismas preguntas sobre el amor, el paso del tiempo y la libertad emocional. Y fue precisamente en esa nueva versión de sí misma
más tranquila, más consciente, cuando el destino decidió sorprenderla otra vez. En medio de la calma, cuando ya no buscaba nada, el amor volvió a tocar su puerta. Pero esta vez, no venía con promesas de fama ni con titulares, sino con la sencillez de quien llega sin querer cambiarte, solo acompañarte. Así terminaba su silencio y empezaba una historia distinta, tejida no con la urgencia de la juventud, sino con la serenidad de quien ha aprendido a vivir. El renacer del corazón. A veces, el amor llega sin anunciarse, como una brisa suave que se cuela entre los recuerdos del pasado. Así fue para Shusha Meneghel, la mujer que durante décadas había llenado la vida de millones de personas con su sonrisa, pero que en el fondo había olvidado cómo sonreír para sí misma. A los 62 años, después de haberlo dado todo, fama, juventud, energía, lágrimas, el destino decidió concederle un regalo inesperado, una nueva oportunidad para amar. El encuentro no ocurrió en un estudio de televisión, ni en un evento de gala, ni en medio de cámaras y aplausos. Ocurrió en silencio, en lo cotidiano. Ella lo conoció en un contexto sencillo, casi banal, un encuentro fortuito, un intercambio de palabras que sin saberlo, abriría una puerta cerrada durante años. No era un productor, ni un actor, ni un político. Era un hombre de carácter tranquilo, con una vida fuera del ruido mediático. Su nombre, discreto, comenzó a circular entre los rumores del corazón de Brasil, pero Shusha se negó a confirmar nada. Quería proteger lo más preciado que tenía, la autenticidad de lo que estaba viviendo. Por primera vez, me enamoro sin miedo, declaró meses después, en una entrevista íntima, con la serenidad de quien ha pasado por todas las tormentas. Sus ojos, aún brillantes como en los años 90, revelaban algo distinto, una paz que no se puede fingir. El amor, para ella, ya no era una explosión, sino una luz constante, una llama suave que calienta sin quemar. Un amor maduro, sin máscaras. A diferencia de sus relaciones anteriores, esta vez no hubo poses ni grandilocuencia. El hombre que conquistó a Shusha lo hizo con gestos simples: escucharla, acompañarla, aceptar su pasado sin juzgarlo. En una sociedad que todavía romantiza el amor joven, ella estaba demostrando que amar después de los 60 no solo es posible, sino profundamente transformador. Me mira sin querer cambiarme, dijo en una de sus conversaciones públicas, y eso, para mí, es amor. Esa frase se volvió viral, no por ser escandalosa, sino por su verdad. Durante años, Shusha había vivido amores que la obligaban a adaptarse, a esconder partes de sí misma para encajar en el molde de los demás. Ahora, al fin, se sentía completa. No necesitaba demostrar su valor ni justificar sus cicatrices. El amor que vivía no tenía urgencia, no exigía, no pedía explicaciones. Era un amor que acompañaba sin invadir, un amor que respiraba al mismo ritmo que ella. Los días comenzaron a tener un tono distinto. Desayunos compartidos en silencio, paseos al atardecer lejos de los flashes, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. No había promesas de eternidad, pero sí una certeza serena. Estaban allí, juntos, en el momento presente, el cuerpo y el alma. Una nueva reconciliación. Shusha, que durante años fue símbolo de belleza y juventud, tuvo que enfrentarse a una batalla interna contra su propio reflejo. La televisión, cruel en su exigencia estética, la había hecho dudar de su cuerpo con el paso de los años. Pero el amor, ese amor nuevo, libre de prejuicios, la ayudó a reconciliarse con su imagen. Él me hace sentir hermosa sin maquillaje, confesó en una charla con una sonrisa tímida. Era una declaración sencilla pero reveladora. Después de décadas de verse a través de la mirada del público, por fin se veía a través de la mirada del cariño. Con este hombre, Shusha, aprendió que el deseo no desaparece con la edad, sino que se transforma. Ya no es una pasión impulsiva, sino un encuentro más profundo,
donde el cuerpo y el alma dialogan con ternura. Amar a los 60 no es un acto de nostalgia, es un acto de valentía, dijo en una entrevista televisiva. Porque el cuerpo cambia, pero el corazón sigue buscando calor. Y su público, muchos de ellos envejeciendo junto a ella, entendieron cada palabra. El nuevo amor de Xuxa la inspiró a hablar de temas que antes eran tabú. La sexualidad femenina en la madurez, la autoestima, la libertad emocional después de los 50. En un país donde las mujeres mayores son a menudo invisibles, su voz se volvió un faro. No somos abuelas resignadas, somos mujeres vivas, proclamó en una conferencia sobre empoderamiento femenino. Su frase fue ovacionada. Era la voz de una generación que se negaba a desaparecer. La complicidad en la intimidad. Los que la conocen dicen que Xuxa cambió desde que está en pareja. Ya no vive pendiente del teléfono ni de las redes. Se levanta temprano, cuida sus plantas, cocina, ríe más. En su casa, lejos de los estudios y del ruido, hay música, silencio y compañía. Él no me pide que sea Xuxa, bromea, solo que sea yo. Esa frase resume toda su metamorfosis. Por años, Xuxa había sido un personaje público que pertenecía a todos. Ahora, finalmente, se pertenece a sí misma. Su pareja, un hombre del que solo se sabe que comparte sus valores y su visión de la vida, la acompañó incluso en momentos difíciles. Durante la pandemia, cuando el aislamiento trajo incertidumbre, fue él quien le recordó que el amor también puede ser refugio. Mientras el mundo se encerraba, ellos se redescubrían. Cocinaron juntos, vieron películas antiguas y aprendieron a disfrutar del silencio compartido. Es hermoso cuando ya no necesitas hablar para sentirte entendida, dijo Xuxa en una entrevista posterior. Esa complicidad silenciosa, construida sobre la paciencia y el respeto, fue lo que consolidó su vínculo. No se trataba de una historia de pasión desenfrenada, sino de una historia de serenidad. Dos almas maduras que se encuentran cuando ya no buscan, sino que reconocen los reflejos del pasado. Por supuesto, los fantasmas del pasado no desaparecen del todo. En ocasiones, los medios intentaron reabrir viejas heridas. Comparaban su nuevo amor con los anteriores. Buscaban titulares sobre Pelé o Senna. Intentaban vincular su presente con su pasado. Pero Xuxa, con una elegancia que solo otorga la madurez, decidió no responder. El pasado es mi historia, no mi prisión, afirmó. Esa frase fue suficiente para cerrar el círculo. Incluso su hija Sasha, hoy adulta, celebró públicamente la felicidad de su madre. La veo radiante, en paz, y eso me emociona, dijo en una entrevista. Para Xuxa, ese apoyo era vital. Había esperado muchos años para mostrarle a su hija que el amor no se extingue con el tiempo, que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades. En una ocasión, Sasha le regaló una carta escrita a mano que decía: «Gracias por enseñarme que el amor no tiene edad. Gracias por atreverte a ser feliz otra vez». Xuxa la guarda en su mesita de noche. La nueva Xuxa, más humana que nunca. El renacimiento sentimental de Xuxa coincidió con una renovación espiritual. Se volvió más reflexiva, más agradecida. Hablaba con frecuencia sobre la importancia de vivir en el ahora, de no posponer los afectos, de abrazar la vida incluso con sus imperfecciones. Perdí mucho tiempo intentando complacer a los demás, dijo. Ahora solo quiero ser fiel a lo que siento. Esta nueva etapa también la llevó a escribir un libro de memorias, donde, sin revelar nombres, dedicó un completo al amor maduro. Lo tituló Cuando el alma sonríe. En esas páginas describió cómo el amor después de los 60 es distinto. Ya no busco un hombre que me complete, porque ya me siento completa. Busco a alguien con quien compartir la plenitud. Esa frase se convirtió en un mantra para miles de mujeres que la seguían desde hacía décadas. El público percibió el cambio. En sus apariciones televisivas, Xuxa hablaba con una calma inédita. Ya no competía por ser la más bella ni la más admirada. Ahora quería ser la más auténtica. Su sonrisa, más serena, tenía otra luz.
En los ojos de esa mujer de 62 años había ternura, pero también sabiduría. La niña que un día soñó con conquistar el mundo lo había conseguido, pero la mujer que vivía ahora soñaba con conquistar la paz. Una historia sin final. Lo más hermoso de esta nueva historia de amor es que no necesita un final feliz, porque ya lo es en sí misma. Shusha no busca casarse ni prometer para siempre. Busca vivir día a día, con gratitud. En un mundo obsesionado con los contratos y las etiquetas, ella ha elegido la libertad emocional. Quiero estar con él porque quiero, no porque deba, dijo en una reciente entrevista. El amor verdadero no ata, acompaña. Esa visión revolucionaria del amor, tan simple y tan profunda, ha hecho de Shusha un símbolo de una generación que se rehúsa a renunciar a la ternura. Su historia no es solo la de una mujer famosa que vuelve a enamorarse, sino la de una mujer que se reencuentra consigo misma. En una sociedad que valora la juventud por encima de todo, ella demuestra que la plenitud tiene su propio brillo, y que el corazón, cuando se abre, no entiende de calendarios. Hoy, cuando se le pregunta si teme envejecer, responde sin dudar: no, porque el amor me rejuvenece cada día. Y quizás en esa frase se encierra toda la verdad que Shusha tardó una vida en descubrir. Que el verdadero secreto de la juventud no está en el cuerpo, sino en la capacidad de seguir amando. Reflexiones, amor maduro y legado. El amanecer llega lentamente a la casa de Shusha Meneghel, en las afueras de Río de Janeiro. No hay cámaras, ni luces, ni maquillaje. Solo el canto de los pájaros y la brisa que entra por las ventanas abiertas. En ese silencio lleno de vida, Shusha toma una taza de café y mira el horizonte. Tiene 62 años, pero su mirada conserva el brillo de aquella muchacha de 17 que soñaba con cambiar el mundo. Sin embargo, ahora su sueño es otro: vivir en paz y dejar un legado de amor. El valor del tiempo. Con el paso de los años, Shusha ha aprendido que el tiempo no es su enemigo, sino su aliado. Durante décadas luchó contra él, contra las arrugas, contra las críticas, contra la idea de que el éxito tiene fecha de vencimiento. Pero hoy, ese mismo tiempo se ha convertido en su fuente de sabiduría. Cada arruga es una historia, dice con orgullo, y cada historia merece ser contada. Su relación con el paso del tiempo es distinta. Ya no se mide en ratings ni en portadas, sino en emociones. En cada entrevista, Shusha repite una idea que se ha vuelto su filosofía. Lo importante no es cuántos años tienes, sino cómo los vives. Esa frase, que parece simple, encierra una verdad profunda. Después de todo lo vivido, la fama, la pérdida, la maternidad, el amor, Shusha ha descubierto que envejecer no significa apagarse, sino florecer de otra manera. En los últimos años, ha decidido hablar abiertamente de temas que muchas celebridades evitan: la menopausia, el cuerpo cambiante, la autoestima. Las mujeres no desaparecemos después de los 50, dice con firmeza. Nos transformamos. Esa valentía ha inspirado a miles de fans que crecieron con ella y que hoy la ven como un espejo. La niña que bailaba frente al televisor con las canciones de Hilarie ahora es una mujer que se mira al espejo y sonríe, agradecida de envejecer junto a su ídolo. Una mujer reconciliada consigo misma. La Shusha de hoy ya no corre detrás del aplauso. Vive con serenidad, consciente de que el amor propio es la base de toda felicidad. Durante años pensé que necesitaba que los demás me quisieran para sentirme viva, confesó en una charla íntima. Ahora sé que no. Me basta con quererme yo. Esas palabras resumen su viaje interior, un viaje que comenzó entre luces y cámaras y terminó en el silencio de su jardín, rodeada de perros, flores y libros. El amor maduro que vive no solo le devolvió la esperanza, sino también la confianza en sí misma. Ya no teme mostrarse sin maquillaje ni hablar de su vulnerabilidad. En las redes sociales, comparte fotos naturales, risueñas, sin retoques, y cada publicación suya recibe miles de mensajes de admiración.
Gracias por mostrarnos que se puede envejecer con belleza y dignidad, le escriben. Gracias por recordarnos que la ternura no tiene edad. Xuxa responde con humildad. Sabe que su influencia va más allá de la televisión. Lo que hoy representa para su público no es una figura de espectáculo, sino una mujer que sobrevivió al mito. Su autenticidad se ha vuelto su revolución más poderosa. El amor como legado. Cuando se le pregunta qué ha aprendido del amor, Xuxa no duda que amar no es poseer, es acompañar. Esa definición tan sencilla es fruto de toda una vida de experiencias. Para ella, el amor maduro no es la intensidad del inicio, sino la constancia del día a día. Es la mano que te sostiene sin exigir, la palabra que calma sin herir. En mis 20 quería fuegos artificiales. Hoy prefiero una vela encendida cada noche, dice con ternura. Su pareja actual se ha convertido en su cómplice, su refugio, su espejo tranquilo. Juntos han construido un espacio donde reina la sinceridad. Nos reímos mucho, confiesa. Creo que el humor es la forma más sana de amar. Esa alegría compartida ha devuelto a Xuxa algo que había perdido: la ligereza. Ya no teme al futuro, ni a la soledad, ni a la vejez. Sabe que el amor, cuando es verdadero, no promete eternidad, sino presencia. Esa visión del amor, real, madura, humana, ha inspirado a una nueva generación de mujeres que crecieron viendo a Xuxa en la televisión y que hoy la siguen por su sabiduría. Muchas le escriben cartas donde confiesan que, gracias a ella, se atrevieron a volver a enamorarse después de un divorcio o a aceptarse con canas y arrugas. Xuxa las lee, emocionada. Es hermoso saber que mi historia puede ayudar a otras mujeres a creer otra vez. El legado más allá del espectáculo. En los últimos años, Xuxa ha centrado su energía en proyectos sociales y ecológicos. Dirige fundaciones dedicadas a la protección de niños y animales y apoya campañas medioambientales. Si el amor me hizo renacer, dice, la compasión me mantiene viva. Sus días ya no están dominados por grabaciones ni compromisos publicitarios, sino por causas que reflejan su evolución interior. Suele repetir que el amor no se demuestra con palabras, sino con acciones. Amar al planeta, a los animales, a los niños, también es una forma de amar. Sus seguidores la han visto transformarse, de ícono televisivo a activista comprometida, pero lo más admirable es que lo ha hecho sin perder su esencia. Aún canta, aún baila, aún se ríe con la misma naturalidad de antaño. No soy la Xuxa de antes, dice, pero sigo siendo Xuxa, y en esa frase hay una verdad poderosa. La identidad no desaparece con el tiempo, se amplía. El mensaje para las nuevas generaciones. Cada vez que Xuxa habla en público, su mensaje es claro. Cuídense, ámense, no esperen a que los demás los validen. Ha convertido su historia personal en una lección colectiva. No pretende ser un modelo perfecto, sino un ejemplo de resiliencia. Cometí errores, muchos, reconoce, pero todos me llevaron hasta aquí, a este momento de paz. Cuando le preguntan qué consejo le daría a su yo de 20 años, sonríe y dice, le diría que no corra tanto, que no tenga miedo de estar sola, que el amor llega cuando uno aprende a quedarse consigo mismo. Esas palabras, simples y luminosas, resumen la sabiduría de quien ha amado, perdido, llorado y vuelto a amar sin rencor. Para las nuevas generaciones, Xuxa no es solo la mujer que marcó la infancia de millones, sino una maestra de vida emocional. En una época donde todo es fugaz y superficial, ella representa lo contrario. La permanencia, la autenticidad, la fe en los sentimientos reales, el legado emocional. Más allá de los premios, los discos y los programas de televisión, el verdadero legado de Xuxa es su historia humana. Su capacidad de renacer después de cada caída, de reinventarse sin traicionarse, y de seguir creyendo en el amor, incluso cuando parecía imposible. Mi legado no es la fama, afirma,
Es la esperanza. Y tiene razón, porque su vida enseña que se puede ser frágil y fuerte al mismo tiempo, que el éxito no sirve si no va acompañado de paz interior, y que la felicidad no depende del aplauso, sino del amor que uno cultiva en silencio. En los últimos años, muchos periodistas le han preguntado si planea casarse nuevamente. Ella se ríe, con esa risa contagiosa que sigue siendo su sello. Ya estoy casada con la vida, responde, y es cierto. La mujer que durante décadas perteneció al público ahora pertenece a sí misma. Vive para disfrutar de los pequeños placeres, cocinar, cuidar su jardín, ver crecer a su hija, leer, amar. Cosas que antes no podía hacer sin sentir culpa o prisa. Ahora, por fin, el reloj no manda. Ella marca su propio ritmo, la eternidad de una sonrisa. Cuando cae la tarde y el sol tiñe el cielo de dorado, Xucha sale a su balcón y observa el mundo en calma. A veces, las nubes forman figuras que le recuerdan a Cena. Otras veces, el viento le trae el eco lejano de los gritos infantiles de su público de antaño. Sonríe. No de nostalgia, sino de gratitud, porque entiende que cada etapa, la fama, el dolor, la maternidad, el amor nuevo, ha sido una pieza del mismo rompecabezas, su historia. A los 62 años, Xucha ha logrado lo que muchos persiguen toda la vida: la plenitud. No la perfección, no la juventud eterna, sino la serenidad de quien se acepta por completo. Estoy donde quiero estar, con quien quiero estar, siendo quien quiero ser, dice con voz firme. Y en esas palabras hay algo más que una declaración. Hay una promesa de eternidad. Porque mientras su corazón siga latiendo con amor, la reina de los bajitos seguirá siendo, para todos, la reina de la vida.